A continuación vamos a dar comienzo a la conferencia de Julio Panti titulada Arte, reencontrar la imaginación, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, pues buenas noches. Siempre me da gusto ver que somos pocos pero muy mamones. Entonces vamos a dar inicio a esta plática. Espero que de algo sirva y que algo aporte para la cuestión esta de lo que se debe siempre estar pensando, preguntándose, siempre y permanentemente. El ser humano tiene que estar de cerca de las seguridades bajo las que siempre está creyendo que las cosas son. Entonces esta plática está planteada, está confeccionada para que se pueda abonar un poco a la manera en cómo uno se formula estas como grandes preguntas que a veces uno abandona o a veces uno deja de hacerse nada más por el simple hecho de creer que ya llegó a una conclusión. En el arte, como en todos los conocimientos del ser humano, uno tiene que estar permanentemente preguntándose por qué hace lo que hace y si hace lo que realmente debe estar haciendo. El arte no debe ser nunca una cosa dada por hecho. El arte no es una decisión que uno toma un día en lugar de pasar el siguiente nivel de FIFA en el Xbox, o pintar las señoritas de Aviñón, o pintar las meninas. El arte requiere siempre esta justicia que debe estar constantemente enjuiciada, que debe estar constantemente puesta a valoración. Las conclusiones en el arte, como en todo el conocimiento humano, cada vez que tienen un momento en el que se ha llegado a un punto, es justamente el momento en que tienen que preguntarse si realmente están haciendo lo que están haciendo. Les platico que tengo más o menos como entre 10 y 15 años ejerciendo la docencia, y por casualidad la docencia me ha llevado a esta manera de entender lo que los demás no entienden de lo que es el arte, o cuando menos de lo que es el arte contemporáneo. Luego resulta fácil que uno puede explicar qué es el arte en épocas pasadas, pero cuando llega uno al arte contemporáneo, es decir, lo que estamos viviendo, pero sobre todo lo que estamos haciendo, los que son creadores, es el momento en donde uno padece las consecuencias de no saber dónde está parado. Como que el pasado tiene un nivel de algo así como de purga que espero poder analizar hoy. Pero lo interesante de esto no es valorar el pasado, sino hacer que el pasado realmente nos lleve a reflexionar y a preguntarnos sobre si el presente de la creación y sobre si las obras que estamos viendo hoy realmente deben ser consideradas como arte o no. Por eso propuse que mi plática de hoy versara sobre este asunto que tiene que ver con lo que yo considero y con lo que la historia misma no evolutiva del arte, que el arte no evoluciona, el arte nació y así es, y no tiene nada que ver con la evolución de ningún tipo. Es siempre preguntarse, ¿cuál es la materia prima del arte? ¿De qué se nutre el creador? ¿De qué se nutre el artista? Y si el artista, tal y como lo conocemos, realmente merece llamarse artista, o nada más un día amaneció con las ganas decididas de nombrarse así. Mi conferencia se llama Arte, reencontrar la imaginación, y parte de las preguntas que yo he encontrado de manera permanente en mi ejercicio docente, pero también en mi ejercicio analítico y de observación como espectador de lo que no el fenómeno planetario del arte, sino precisamente la cuestión de haber vivido y haber llegado a un lugar como Chiapas, en el que el arte parece estar viviendo una situación de coma. El arte no está muerto en el planeta, está en coma. Y esta manera de asumir el arte requiere siempre, como les decía, preguntarse ¿qué es el artista? Cualquiera puede llamarse artista, cualquiera puede ser creador, pero sobre todo, ¿es cualquier cosa que se cuelga en un museo, en una galería, una pieza de arte? Eso es lo que voy a intentar de manera muy veloz, creo, porque no tengo mucho tiempo, y además esperando que tengan alguna duda al final.
esta situación que voy a comentar. La siguiente, por favor. Una de las preguntas que yo siempre me he encontrado, y cuando digo siempre, es la gente que no produce, que no está metida en el caldo fervoroso del mainstream de la creación o del mecenazgo artístico. Él de pronto se pregunta ¿por qué esto es arte y por qué está colgado ahí? Pero sobre todo, ¿por qué yo no lo entiendo? Y esa pregunta a mí, que a algunos les puede parecer insustancial, es decir, pues no le entiendes porque es muy pendejo, no le entiendes porque realmente no se entiende, porque realmente el arte contemporáneo, lo que sea, y entonces la verdad necesitamos de alguien que nos lo explique, porque si nadie nos lo explica, pues no se entiende. Lo primero que debemos saber es que la pregunta que los usuarios de lo que hacemos, o los usuarios que estamos frente al arte, que no tenemos nada, a veces nada de analistas ni nada de eso, estamos simplemente preguntándonos por qué esto en verdad y sinceramente y fuera de toda mamada, ¿por qué no se entiende? Porque pecaríamos de decir lo he entendido todo y entro a una galería y de verdad desfallezco porque parece que estoy viendo un Picasso, y eso es mentira al día de hoy. Y entonces cuando llegamos a una galería y lo que vemos son una serie de latas metidas en una bolsa de plástico, y de pronto alguien me dice esto es una instalación, yo debo sentirme un verdadero imbécil porque no he logrado llegar a ese limbo de los artistas, de los creadores, pero sobre todo de los que han dicho que ese objeto, que esa representación o que esa pieza es arte. Esa es una de las preguntas. La siguiente, por favor. Otra de las preguntas es, si entonces no entiendo qué es el arte que se cuelga hoy en los museos, entonces ¿qué es el arte? Que es la siguiente pregunta, como les decía al principio. Si nadie se pregunta, si todo el mundo llega a conclusiones, si nadie se pregunta absolutamente nada, nunca, porque da por hecho que esa cosa así es, entonces hemos llegado a la fatalidad de entender que el arte pues es algo que nos sobrepasa y que, como dicen los que saben, pues incluso podría yo nunca entenderlo porque realmente pues a lo mejor tengo una tara que mi mamá nunca identificó y no me mandó al CRIL, entonces pues yo siento que no lo puedo entender, ¿no? Entonces lo siguiente es preguntarnos ¿qué es el arte? La siguiente pregunta es la peor. Entonces, si hay mucha gente que no entiende qué es el arte y otra gente que pregunta qué es el arte, entonces, ¿quiénes son o cómo se decide que son los hacedores del arte? ¿Verdad? O sea, a todo producto hay que achacarle la autoría o la culpabilidad o la expansión de la estupidez. Entonces vamos también a analizar cuál es como una especie de diagnóstico. Les repito, es una manera que yo he encontrado de analizar esto a través de toparme con momentos muy choqueantes de que dices, como que parece que todo el mundo entiende lo que yo no, y como que parece que todo el mundo tenemos que estar de acuerdo y yo no, y como que parece que de verdad yo no puedo acceder a ese nivel de conocimiento que se está dando, y que por más que leo y busco y creo, entiendo un poco de la historia del arte y el pasado. Es más, hasta acepto que el arte es lo que dice el pasado que es. Pero lo que me ha tocado vivir, lo que se va a purgar después de 100 o 200 o 300 o 500 años, esperemos vivir tanto con tanto asesinato, ¿verdad? De pronto habría que decir, ¿de verdad existen los artistas? Pero sobre todo, ¿existe el arte? ¿Se entiende lo que es el arte? Tenemos que empezar por ver cuáles son las consideraciones que podría llevarnos a un entendimiento del arte que realmente resulta pues como decepcionante, pues, o sea, nos quita las ganas de seguir observando, a menos que de verdad tengas una super pose que digan, yo entiendo porque digo que entiendo, yo sé porque digo que sé, y yo soy artista porque hoy amanecí con ganas de ser artista, en lugar de ser contador o carpintero, ¿no? O sea, de pronto parece que amanece la gente como tocado por las manos de Dios o abducido por los extraterrestres o cosas de ese tipo, y entonces te devuelven a la tierra con esta gran mano, con esta gran inteligencia que ninguno de tus compañeros, pues, que entendido el mundo del compañerismo como los que nos acompañan a vivir en el mundo y en la vida, y de pronto nadie entiende lo que los demás sí. Y eso es como un primer diagnóstico del arte que vamos a revisar en este momento. El arte de hoy se apoya absolutamente
siempre, pero de verdad no lo puede evitar, se apoya siempre en dogmas incuestionables. Es decir, esto es así porque yo digo que es así. Toda la argumentación artística que se tiene, absolutamente toda, parte de que los demás han entendido y han decidido lo que por el día de hoy se debe asumir como el disfrute estético, pero sobre todo como la conmoción psíquica, y además de eso, la transformación individual y personal del arte. Es un dogma. Todo el mundo está admirando al día de hoy. Bueno, cuando digo al día de hoy no digo entre ayer y antier que inauguramos el festival. No, o sea, cuando digo el de hoy es como de los 20 hacia acá. Porque este es un padecimiento no de antier. O sea, no de la generación que nació en 1990, que seguramente ustedes son. O sea, no. Estamos hablando de alguien que está creyendo que el arte, después de que alguien decidió que es arte y que así se explica y que así se dice, es la única manera de entenderlo, de disfrutarlo, y si no sucede así, entonces vives en el mundo aparte de los que lamentablemente no tienen la inteligencia, ni el rollo, ni el vocabulario, ni el léxico, ni la comprensión, ni la mamonería que tú necesitas. Entonces, esa es la primera cosa que hay que analizar. Todo lo que se apoya en un dogma irrebatible, indiscutible, es falso arte, porque no permite su apreciación objetiva, sino porque acude a la más vil de las razones. El arte es subjetivo, y no, señores, no es subjetivo. El arte es absolutamente objetivo, porque si no, hoy no estaríamos hablando de nada. El arte objetivo tiene asuntos que revisar, tiene oficio que revisar, tiene trabajo que revisar, tiene un historial que revisar. El arte tiene absolutamente todas esas cosas que nos permiten saber por qué no debemos atender al arte únicamente como una cosa dogmática. Lo segundo, todo aquello que se hace en este momento bajo una verdad relativa, todo aquello que se hace como una verdad coyuntural, todo aquello que se hace como una consigna política, habla de la poca o nula imaginación que tiene el artista en su creación. Hay que saber que todo arte, toda pieza artística que emite una opinión no es un arte que nos interese, ni que vaya a cambiar individualidades. Me explico. Si alguien me dice hoy que consiguió una botella de Coca-Cola familiar y le puso un pasamontañas, y entonces eso significa que el mundo, o sea, si el arte necesita la explicación, entonces el artista está opinando, y el arte no tiene por qué opinar sobre absolutamente cosas racionales y sobre absolutamente ningún aspecto de la vida que puede estar sometida a discusión, porque entonces mi argumento después de la explicación podría destrozar la obra de arte, tal y como sucede actualmente. Es decir, cualquier dogma puede ser destruido, a menos que se le respete como un dogma, que puede ser únicamente respetado porque así es. Pero de pronto vemos en las piezas artísticas, en el arte contemporáneo, que cualquier cosa es arte, porque tiene una justificación detrás y tiene una argumentación detrás que lo sostiene. Esto habla de nuestra preocupación ecológica, del discurso que tenemos sobre el ecosistema y las glaciaciones de las muertes de los manatíes en Australia. Gracias, no. Esa es tu opinión. Hoy podemos, por ejemplo, atendiendo a la ocasión más dolorosa que vive el país, ver cómo poetas, escritores, dibujantes, pintores hablan de la matanza de Ayotzinapa. Y ¿saben qué? Eso no es arte. Esa es una opinión de quien hace y quien está haciendo una pieza, y que puede ser rebatida porque es una verdad coyuntural, porque es una verdad que únicamente atiende un asunto. Yo no digo que sea importante, por supuesto que es importante, pero imagínense lo que les voy a decir ahorita. Espero que no me escupan porque voy a decir que es un performance y entonces ya el arte va a tomar realmente otra dimensión. Imagínense que yo les pueda decir, sostener a través de argumentos racionales que eso es arte, porque el artista tiene una preocupación social y política y que está harto de vivir en este país. ¿Y saben qué les voy a contestar? ¿Y quién no?
Su opinión es, el gobierno es una mierda, sí estoy de acuerdo. ¿Es eso arte? No. No puede ser arte lo que está sujeto a discusión. El arte tiene como materia prima la imaginación, y la imaginación no opina, la imaginación es, la imaginación sucede, y si nos da tiempo vamos a llegar hasta ahí. Pero lo importante ahorita es que ustedes vayan reflexionando, que yo pueda abonar a la reflexión de por qué un asunto de este tipo, una verdad de este tipo es relativa, y todas las cuestiones relativas hacen que el arte tenga una función. Y cuando el arte tiene una función, el arte entonces está perdido, porque lo único que tiene es la creación de una belleza inmediata, vaga, evanescente, efímera, ubicada en la historia y que no va a trascender como se espera que las piezas reales de arte trasciendan. Yo sé que incomoda este tipo de cosas, pero realmente es lo que vale la pena cuando se reflexionan dentro de la creación artística. La otra es que no hay creación donde únicamente hay ocurrencia, donde el mundo de veras nada más hace cosas porque amaneció con ganas de copiar lo que se está haciendo en Australia, lo que googleó hoy en la mañana como performance, lo que estuvo conectado en las páginas de Facebook y entonces le dio me gusta al creador o al performancero o al videoartista o al que hace instalaciones que tiene más seguidores. Por lo general son ocurrencias, por lo general son gente que nada más está viviendo del arte como un producto. Eso también es una sintomatología actual. Pero de verdad, o sea, los muchos artistas, porque ocurrencias tenemos todos, los muchos artistas que hacen esto, ¿en verdad están haciendo arte? Los creadores que nacen el día de hoy, sea porque decidieron o porque estudiaron gestión de las artes, que arte visual, estética y no sé qué. O sea, ¿de verdad alguien cree que puede poner en su Facebook ocupación artista nada más porque mal hizo una carrera de arte? O sea, esa es otra cosa también que hay que reflexionar y hay que entender. El arte no se aprende, nadie lo puede enseñar en una escuela. No es posible que alguien salga después de estudiar una carrerita de esas y diga, yo soy artista y por lo tanto todo lo que yo toque mañana puede estar en una galería y puede valer absolutamente cantidades exorbitantes de dinero. Gracias a Dios nadie les puede pagar aquí en este estado. Pero cantidades exorbitantes de dinero en las bienales, en donde una llanta de bicicleta oxidada con colguijes de latas de Tecate se tocan con guantes. Sí, digo, pues la gangrena duele, ¿no? O sea, y se venden y se hacen. Entonces, de verdad, o sea, tú llegas a la galería y dices, oigan, ¿saben qué? Pues, sí tengo cara de pendejo, pero no aguanten, ¿no? O sea, espérate, ¿no? Y entonces esa cuesta como 7.500 euros. Dices, o sea, oye, eso no puede ser. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a la ocurrencia, frente a la falta de inteligencia del creador, pero sobre todo de dudar de que el espectador también es inteligente. Yo escuchaba a uno de mis amigos decir, es que nadie compra arte. Pues claro, si no lo haces. ¿Y cómo que quieres que compren? Si no tienes absolutamente idea de lo que es, si decidiste un día hacer este tipo de barrabasadas. Entonces el arte lo único que está haciendo es decidir y colocarse por la peor manera. Es decir, por el subsidio gubernamental. Todo el mundo se autofelicita en el Facebook porque obtuvo una beca PECDA. Debería darles pena. O sea, ya pertenecen a la nómina del gobierno. ¿Qué les pasa? O sea, el arte no puede aparecer en la nómina de gobierno. Es funcional. Se vuelve funcional. Sin embargo, el mecenazgo total de esto, el mecenazgo aspirado, el mecenazgo ideal, es que el gobierno me tenga en su nómina y que cada 2 meses me pague una lana para que yo recoja llantas de bicicleta oxidadas y ponga en riesgo de gangrena a mi espectador, ¿no? Es eso lo que sucede. De verdad, no es simplemente un asunto de decir, es que este señor no comprende lo que es el arte. No, el arte es para todos y el arte debe comprenderse. ¿Saben cómo saben que están frente a una pieza de arte? Cuando entran a una galería y la conmoción de presenciar la pieza sobrepasa el entendimiento. Si necesitan una cédula explicativa, si el arte necesita justificación, si el arte necesita ser explicado, entonces, señores, no es arte.
no paguen ni un centavo, porque seguramente esa pieza la pagó el gobierno con una mensualidad, una bimensualidad. Entonces, ese es el espectro de hoy en el arte contemporáneo, pero hay más, aún hay más. Los objetos y los valores estéticos que se presentan actualmente como arte requieren de una especie de sumisión, requieren, por ejemplo, de los principios que la autoridad impone, sean estos quienes dicen, quienes dictan las reglas para que lo que tiene que suceder con el arte, para lo que el arte tiene que ser. Esa imposición va dictando únicamente reglas y métodos para hacer arte, como si el arte existiera, ¿no? Después vamos a hablar de eso. El arte realmente es una cosa, no es un lugar al que se llega, ni por el certificado que algunos adquieren, ni por la decisión que unos tienen, ni por nada. Bueno, todo el arte hoy, por ejemplo, lo habrán notado, o los que asisten continuamente, es una especie como de ready-made trasnochado. Esta manera de creer y de querer entender que el arte es absolutamente todo aquello que pueda ser medio manipulado y de pronto ser medio sometido a cierta creatividad y llevado a una galería o a un museo. Eso no es arte. Incluso el ready-made ya está sobreseído, tuvo una repercusión puntual y no tiene absolutamente no tuvo ningún valor estético. Entonces, Duchamp es una cosa muy del momento, muy focalizada y que respondió a una situación específica. Pero no quiere decir que el migitorio de hoy de Duchamp, ninguno de los que estamos en esta sala, dudemos para qué sirve. Yo tengo unas ideas para usarlo en mi casa, ¿no? Pero de pronto el migitorio de Duchamp alcanza el nivel de pieza artística irrebatible, pero además invaluable, porque tiene la justificación correcta de los que saben tener una especie de explicación esotérica, de literatura fantástica, de cosas verdaderamente inaprensibles para muchos, que justifican esta cuestión del ready-made. Y es eso que les digo, ¿no? Necesita un sustento argumental, necesita siempre estar sostenido. Y ¿saben qué? O sea, ¿cómo es posible? Yo no me imagino, por ejemplo, que hoy alguien pueda hacer una curaduría de Velázquez. Hay quien se atreve, pero alguien puede hacer una curaduría de Velázquez. La obra de Velázquez se explica por sí sola, se disfruta por sí sola, impacta por sí sola, nos abruma, nos avasalla por sí sola, atiende a una manera de comunicarse con nosotros específica, que es lo que hace a la obra de Velázquez valiosa, por ejemplo. Pero hoy, por ejemplo, la obra de Orozco, de Gabriel Orozco específicamente, sí necesita que alguien explique qué es. Cuando algo necesita esa semejante explicación, cuando la cédula necesita estar a un lado de la pieza, entonces por favor duden, porque realmente están frente a una obra que es insustancial, que está vacía de contenido, que es temporal, que no tiene nada que hacer en el mundo del arte, que no nos interesa ver, que nadie colgaría en su casa, cuando mucho las instalaciones a veces se me antojan como decoración interior, cuando mucho, y otras veces ni siquiera eso. Entonces todas esas cosas que son videoarte, performance, instalación, o sea, todo eso es basura apocalíptica. Me decía un alumno, ¿cómo llamaría usted, cómo cree usted que va a pasar esta era en el mundo del arte posteriormente? Pues yo creo que va a ser arte contemporáneo, basurismo, reciclamiento estúpido, payasada apocalíptica, posmodernismo malentendido. O sea, se me ocurren 58,000 millones de nombres para algo que no es nada. Porque si esa cosa que hoy se cuelga en los museos fuera algo, no tendría yo manera de calificarlo ni de bautizarlo. Siguiente. El artista que crea obras insustituibles, es decir, que hace piezas únicas, ya no existe el día de hoy. Les digo, solo es un diagnóstico a mi manera, ¿eh? Por supuesto que sigue siendo divertido crear, por supuesto que me sigue gustando que la creación permanezca, por supuesto que está bien que insistamos, aunque el arte esté en coma, que insistamos en revivirlo, por supuesto que la búsqueda es correcta,
Pero lo que no es como muy interesante es creer que cada cosa que toca a alguien que cree que está tocado por la mano del genio de Dios, del arte, es arte automáticamente. Entonces, lo que yo digo es que estas piezas de arte que antes eran únicas y que nadie va a poder volver a hacer, hoy ya no existen. Hay una sobrepoblación de artistas. Casi diario hay una nueva persona autonombrándose artista, pero de verdad cada 5 minutos. O sea, y de pronto tú dices, no puede ser, porque el arte necesita oficio, trabajo. El trabajo del arte es difícil, es ensayo, prueba, error, trabajo. Como si alguien me dijera que decidió hoy ser cirujano plástico y entonces le entumió las nalgas a Alejandra Guzmán. O sea, no puede ser. Como toda cosa que hacen los seres humanos, necesita decisión, estudio, oficio, arte, trabajo. Cuesta mucho trabajo entender y de verdad entregarse al oficio artístico, porque al final de cuentas es eso, es un trabajo arduo, cansado, fastidioso. Y saben que muchos se morirán sin saber que son artistas, pero habrán muerto con la seguridad de que sí estuvieron comprometidos con las ganas y con la vocación de crear asuntos y obras insustituibles, pero no estarán siempre pensando que están haciendo la obra de arte que todo el mundo espera, porque es lo de moda, o porque es lo que hay que hacer, o porque tienen muchos seguidores en Facebook y en Twitter. O sea, eso no puede ser calificado de arte. El artista de hoy, porque es fácil decir que es un artista, como es fácil decir que uno es fotógrafo también en el Facebook. O sea, el artista de hoy no debería estar ni siquiera pendiente de esas cosas. Yo le decía a un amigo, ¿qué me recomiendas para que yo sea un buen pintor? Ponte a dibujar todo el tiempo, entiende qué es el dibujo, compenétrate con los trazos, entiende de verdad por qué estás frente a un lápiz o una hoja en blanco. Decir que eres artista hoy significa nada. Todos los artistas de hoy o están mamando chichi del erario público, o simplemente están insistiendo en que esto es arte porque ellos decidieron que lo es. Les digo, yo he leído poemas que se publican en el Facebook, bendito Facebook que exhibe a todos, sobre los horrendos asesinatos de Ayotzinapa. ¿Cómo alguien puede producir poesía por encargo? No, la poesía es un llamado verdadero del metalenguaje. La poesía es otra cosa. Es más, la poesía es la aspiración de todo artista. O sea, hoy nadie puede hacer que el arte tenga una consigna social o una consigna política. Eso es una opinión, esa es tu opinión. Pero ¿por qué no le dejas que opinen los que se encargan de opinar? ¿Por qué quieres meter en el asunto artístico, en la representación gráfica, por ejemplo, en la representación cinematográfica, en la danza, en el teatro? ¿Por qué quieres poner esas cosas dentro del arte? El arte no produce, no aspira a ese tipo de belleza. La belleza que desea crear el arte, que está buscando el artista, es una belleza menos funcional. El arte no son licuadoras, no es el NutriBullet, no es el Body Elegance, no. O sea, el arte es un asunto aún más pesado y más grave. Es una vocación del alma, es una filosofía del pensamiento. No es nada más, yo ya dije, es que pues ya hoy, ¿no? Y entonces, como hay quien me hace eco, como tengo un certificado de mi escuela de artes, entonces empiezo a aplicar para las becas, que además que si te lo otorgan, es como la garantía y el sello y el aval de que realmente sí eres un artista. Error. Siguiente, por favor. El artista, es lo que les decía, el artista de hoy puede utilizar casi absolutamente cualquier cosa como materia prima. Al artista de hoy se le olvidó que la materia prima real del artista, es decir, de donde puede extraerse el arte, es la imaginación. Hoy, casi cualquier ocurrencia, casi cualquier puntada es arte, sea excremento, filias, odios, objetos personales, imitaciones que como les gusta parecerse a Yoko Ono, imitaciones, ignorancia, enfermedades, fotos personales, mensajes de internet, juguetes, basura de la que sea. El arte de hoy es un reciclaje de cualquier estupidez, de cualquier cosa que te encuentres en la calle, nada más porque tú crees que tuviste un momento de iluminación
y recogiste un condón usado fuera de un motel de paso y lo enmarcas y le pones y entonces haces lo que se llama, el performancero dijera, pintura vaginal, y entonces tienes una sábana, pones el condón que te contraste, lo manchas de menstruación, lo cuelgas en un museo y eso cuesta 78 millones de euros. El fenómeno y la desgracia que el arte es planetario. El orbe está padeciendo el momento del arte que debería dolernos tanto como el asunto de Ayotzinapa. Porque si el gobierno no puede asesinar a nadie, imagínate que tú estés aceptando que puedes poner en coma a alguien que pudo haber creado arte, que pudo haber sido un individuo, que pudo ser pensante, que pudo haber sido mejor ciudadano y que pudo de verdad, en lugar de meterse en asuntos absolutamente que pusieran en peligro su vida, pudo haber luchado desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, desde la trinchera del arte. El arte no es para escogidos ni para elitistas. El arte tiene que cambiar conciencias, no mover sociedades. Entonces, es grave pensar que nos indignamos por las muertes de Ayotzinapa, pero no nos indignamos de que es el Estado quien está poniendo en coma al arte. Eso todavía es más grave, creo yo, porque es lo que te hace individuo, porque es lo que te hace capaz de decidir, porque es lo que te hace mucho más gente. Pero si hoy el arte está metido en que casi cualquier cosa, por no decirlo ya de una vez, cualquier cosa es arte, desde mierda hasta cualquier otro tipo de basura, pues entonces únicamente estamos repitiendo lo que nos quejamos y fomentando de lo que nos quejamos. Cada vez que alguien acepta una beca, cada vez que alguien acepta un aplauso, cada vez que alguien acepta un premio, está abonando al mundo de que es el Estado, al ya me cansé. Y eso es el real momento del arte. Ese de verdad es lo que debemos estar consiguiendo y deberíamos estar fomentando, no solamente como creadores, sino como espectadores. No seamos espectadores pasivos. El espectador pasivo acepta y hasta se pone muy mamón en las inauguraciones de arte, y entonces toma, ¿cómo se llaman ahora? Mezcaltinis, tacos de autor, y usa playeras de Frida Kahlo y bla bla bla, y todo se vuelve nice y todo se vuelve muy cool, pero realmente eso no es el momento deseado que, por ejemplo, otros países viven. Hay países que viven de cerca del arte, hay países a los que les tenemos cierta como envidia, de que de verdad están metidos viviendo el arte como si bebieran agua, como si estuvieran todo el tiempo construyendo su individualidad a partir de la creación original y originaria de los artistas. Por eso les digo, el arte no puede opinar sobre nada, porque si opina entonces es racional y no está atendiendo a la manera en cómo el arte tiene que ver con la imaginación, es decir, a la comunicación a través de los sentimientos básicos humanos, que es la única manera de impactar y cambiar y construir individualidades. Bueno, les decía, hay una manera de entender el arte y la construcción artística hoy en día que no hace énfasis en la parte del trabajo. Aún hoy, a pesar de toda la historia del arte, a pesar de todo el devenir cronológico, que no evolutivo del arte, hoy hay quien cree que de verdad se nace genio y que de verdad hay personas que están nacidas para esto. En contraparte, hay quienes piensan que esto se puede aprender en una escuela, ya comentaba, pero sobre todo hay quienes piensan que no se requiere oficio. Y esas personas que piensan que pueden enseñarnos un trabajo que carece del conocimiento, del oficio, pero del oficio arduo, duro, de la equivocación, del error, de la búsqueda, porque el artista no está concretando en una pieza artística lo que ya sabe. No nos está mostrando, no es un cartel, no nos está difundiendo nada de su pensamiento. Está junto con nosotros construyendo un lenguaje, está junto con nosotros enseñándonos una manera de ver el mundo. Por eso se le nota cuando el artista no tiene ningún oficio, no tiene ningún trabajo. Es absolutamente lo que quiera hacer, lo que se le ocurra. Y entonces esa parte
que hace, por ejemplo, que cualquier persona diga que es artista. Mientras más artistas hay, las obras denuncian la condición de muy malo, que es la concepción misma del arte, pero sobre todo de lo peor que estamos creyendo que se construye con el arte. Y eso es lo que hoy nos tiene entrampados, es lo que hoy podría empezarse a reflexionar. Es mi invitación el día de hoy a reflexionar sobre si de verdad cada vez que entremos a una galería con chunches colgados en la pared, o con ocurrencias, o con performances de desnudos, con gente comiendo carne. El otro día había uno del post-porno que de verdad dije, de verdad ya no debo hacer esto, ya no debo permitirme ver esto, de una chica que se metía un tampón recién salido de su vagina en su boca. Y decía ella que, el curador, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que explica estas cosas. Siempre hay un doctor Memelovsky que dice cómo es el asunto del papá mosquito. Eso siempre sucede. Entonces, decía ella que esto era una muestra de no sé qué cosas, de la heteronormatividad, bueno, ya saben, lo patriarcal del mundo que nos está jodiendo y bla, bla, bla. Y yo dije, ¿eso qué tiene que ver con que te saques un cótex y te lo comas? O sea, por Dios, o sea, de verdad, o sea, hay algo que no coincide con de verdad, con el devenir cronológico, con el esfuerzo sí sopesado, con la inteligencia completamente asumida de ir construyendo accidentalmente, como lo ha hecho el artista a lo largo de su historia, con una pieza artística. Son solo ocurrencias. Y este es el momento, les digo, no es de hoy, no es de ayer. O sea, es desde los años 20 hasta el día de hoy, desde 1920 hasta hoy. Y esto es lo que ya nadie, como espectadores sobre todo, debemos seguir permitiendo. Si el Estado que quiere seguir raptando el arte, que lo haga. La arenga de los premios PECTA en este año fue: muchachos, artistas, háganlo por Chiapas. Y no, señor, no se hace por Chiapas el arte, se hace por el mundo, por la verdad que conmociona universalmente, se hace por seguir concordes y unificados en el planeta, por entender que hay una hermandad del alma entre las personas. No se hace por tener estrellitas de Chiapas que dejen muy en alto el nombre de tu estado. Cuando dejemos de entender eso, entonces el arte empezará en nuestro estado, de verdad, a caminar en otro rumbo. Por hoy parece que estamos contentos, cuando menos resignados. Ah, no, decía yo, estamos en coma. ¿Sí? El arte contemporáneo, les decía, se debe a esta condición elitista, a esta condición de pocos. Ya les decía yo al principio, pocos el día de hoy, pero muy mamones. Es decir, los que sí entendemos, los que nos aplaudimos, los que en esta egoteca nos damos elogios y nos repartimos elogios al por mayor. Y me viene a la mente un ejemplo: en las presentaciones de libros y cositas de poemas y todo esto, pues tú no oyes nunca a nadie disintiendo del asunto, Tú de verdad, o sea, tú sales y dices, de verdad esa persona acaba de escribir la Divina Comedia de Laudet. O sea, es el Quijote que yo no había entendido, es el nuevo Cantar de los Cantares. O sea, ¿qué clase de cosa acaba de escribir el Señor? Y no acaba de escribir ni cosa semejante. Ni siquiera tuvieron el tiempo los jurados o los que van a comentar el libro de leerlo. Simplemente es un cuate. Y todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Entonces, yo creo que el arte sí merece el respeto, pero sobre todo merece la honestidad de saber en dónde estamos parados, lo decía al inicio. Lo grave del arte es que se crean cosas y las repita incesantemente como si eso de verdad fuera lo que debemos creer y debemos tener como placer estético, pero sobre todo como revolución individual. Debemos de verdad permitir que se nos siga haciendo entender las cosas como no son. De veras debemos hacer que los demás, estar de acuerdo con los demás en una galería cuando de verdad el pintor vale para una chingada. No siento nada y hay que decírselo. No eres Picasso, punto. De verdad, ¿sabes qué? No eres Bansky, gracias a Dios, Es que ahora están los grafiteros, amigos, o sea, de verdad, o sea, ¿quién les dijo a los grafiteros? No me hacen la mano. O sea, es que de verdad, o sea, hasta los grafiteros ya son arte urbano, o sea, ya que el arte tiene apellidos ya se chingó. O sea, el arte se llama así, punto final. Ah, no, arte conceptual, o sea, lo estás pensando. Arte alternativo, no sabes qué hacer.
arte, no mames, eso no. Es arte urbano. Vas a pedir permiso en la primaria Rosario Castellanos para pintar a Rosario Castellanos tú. Porque antes el grafitero, o sea, simplemente tenía la visión incendiaria de decir chingue su madre el gobierno, ¿no? Y si se juntaba con sus amigos los vándalos, y entonces de verdad nos recetaba a los demás un asunto como de una confección incendiaria. Hoy tiene cruz. Antes se meaba las paredes, hoy tiene tags. Da pena. Ya ni, se puede, ni siquiera en la delincuencia se puede confiar. De veras, que ahora ¿qué fuman? Faros van a decir, ya no existe. ¿No? O sea, todo ese asunto es verdaderamente vergonzoso, es penoso. No hay que permitir que el arte contemporáneo nos lleve a una manera contemporánea de no ser. Necesitamos ser. Pero necesitamos, para ser, no estar en contacto solamente y únicamente con la escuela y con la academia. Necesitamos estar en contacto con los artistas que de verdad atienden y sacuden nuestras emociones básicas humanas y nos comunican asuntos centrales que de verdad hacen que uno desestructure su mente y uno diga, aún es posible y aún tiene sentido la existencia. De esos artistas se necesitan. Basura tengo en mi casa, ¿eh? O sea, nada más falta colgarles, ponerles nombre y performance. Hoy tengo un amigo cuando se empeda hace unos performance que no tienen ustedes. Y videoarte ya cualquiera hace, ¿no? O sea, tú das tu celular y no requieres absolutamente ningún oficio, porque también eso es un asunto del arte contemporáneo. No se necesita el oficio. Ya no hay que entender qué pasó en el Renacimiento, no hay que entender qué pasó en el Gótico, no hay que entender qué pasó en el arte precolombino, no hay que entender qué pasó en Egipto, no hay que entender nada de nada. Hoy, con tu celular, haces videoarte y si te pones así medio cachondo, haces posporno. Pero recuerda que no puedes en el posporno repetir los estereotipos de la mujer y del hombre. Entonces ya le quitaron hasta la putería al porno. O sea, ya por favor, o sea, es como un momento tan terrible el día de hoy. O sea, que el día de hoy sí merece la reflexión. Les decía al principio, quien no se pregunta nunca si lo que está viviendo es correcto, no tiene absolutamente una manera de construir por sí solo arte. Ni siquiera tiene posibilidad de apreciarlo. Porque el arte también tiene eso, ¿eh? Uno, el artista no acepta la crítica. Todo el que no le tiene su pendejo y se acaba. El artista contemporáneo no puede aceptar la crítica. ¿Cómo es posible? Si no lo entiendes es porque estás limitado. Y no, señor, el arte es objetivo. Y el arte tiene maneras de explicarse a partir de un gozo primario, de una conmoción única, de haber entendido, de haber comprendido, mejor dicho, sin entender mediante la racionalización nada. Y eso es lo que realmente importa sobre el arte. Bueno, ¿qué entonces podemos decir que el arte hoy está siendo? El arte contemporáneo tiene obsesión de enseñanza, claro, pues necesita alumnos, ¿no? Sino cómo. Y en ese sentido necesita gente que repita. Y necesita enseñar a sus súbditos o a sus sumisos, porque el arte tiene esta manera siempre de decir, por aquí le tienes que entender. Como si la creación artística necesitara de esta muleta. Como si el efecto de verdad, la conmoción emocional necesitara de una explicación. Yo siempre he equiparado al arte con el amor. No sé por qué te amo, pero te amo. No necesito explicación. Es más, ni siquiera tengo palabras para decirte que te como, cuánto y te amo, ¿no? Es verdad. Hay cosas y sentimientos del ser humano que lo sobrepasan y lo avasallan, y no existe manera de referirse a él, ni siquiera manera de comunicarlo verbalmente, porque el lenguaje es torpe. Y el lenguaje así, por lo general, es insuficiente. El arte tiene que llevarnos a esa medida, a la medida en que no podamos decir, que no podamos hablar. Por eso una película no se puede contar, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen, ve a ver esta película, está muy buena, lo único que cuentas es la anécdota, pero nunca vas a poder transmitir todo, comunicar todo lo que a ti te comunicó la pieza. Así funciona el arte. Por eso cada vez que alguien me explica que la rueda de bicicleta con latas colgadas significa
no sé, el ciclo eterno del chupador que no logró tirar sus latas y venderlas por kilo y que no sé qué. Dices, espérate, o sea, si me lo tienes que explicar ya no es. Porque yo sí me quiero enfrentar, como con la primera vez que se hace una revisión de un artista completo y dices, aquí hay una construcción de un lenguaje, aquí hay una construcción de un metalenguaje, tiene errores, pero hay una construcción de una obra. Las obras maestras no son chingonerías del mundo, muchachos, son síntesis de los hallazgos que el artista ha coleccionado a lo largo de su trabajo, en el laboratorio de su desesperación por encontrar el sentido de la existencia humana. Lo demás es explicación de gente que te quiere acalambrar y que te quiere ver la cara de tonto. Lo demás quiere que tú de veras concuerdes y digas, ah, bueno, sí es cierto, es el ciclo nunca terminal de un borracho. Y ya empezó a explicar y dices, yo no necesito que me expliques esto. Ya parece que alguien me va a explicar la señorita Saviñón, ¿no? O sea, como por qué. O el Guernica, ¿no? O sea, alguien me va a explicar el Guernica, no me va a explicar la anécdota, me podrá contar cómo se hizo, qué se hizo, pero el impacto final nadie me lo puede contar. Porque el arte así es, acude a la parte o a la fase emocional tuya que incluso a veces tú mismo desconoces. Y que agradeces que alguien te diga que la tienes y que simpatizas con ella y que la aceptas y que estás dispuesto y que ese momento del cambio, de la desestructuración mental ha llegado en ti y agradeces que por ese modo se te convierta en una persona más libre, más emancipada, más allá de las ataduras que puede tener la racionalización. Bueno, pues les digo, esa obsesión pedagógica necesita explicar cada obra, cada exposición niega la experiencia estética libre. Alguien me decía, es que niega la experiencia estética libre, o sea, es que si no lo entiendes es porque no sabes o no conoces sobre el autor. No, pues la experiencia estética libre es lo que yo siento. Me decía alguien, necesitamos que esto todo el mundo lo entienda o que se haga muy inteligible, y en realidad no, en realidad es una apreciación básica, instintiva, conmocional, y entonces lo que se te impide es la percepción de la obra que suceda con naturalidad. Siguiente, por favor. El espectador, para que no ser tildado de ignorante, porque pues es otra cosa que a nadie le gusta que nos digan, no puede ni por asomo criticar la obra. ¿Por qué? Porque entonces va a denunciar que no está nunca a la altura del artista. Y el arte, me decía alguien, ¿ya te fijaste que el arte no es para todos? No es para todos actualmente, pero el arte es para todos, es absolutamente para todos. Todo mundo debería estar en contacto con el arte. No requieres absolutamente ningún nivel de erudición para creer que sabes de arte. ¿Qué es lo que te hace muy mamón, no? O sea, de pronto tú dices, bueno, pues es que yo estudié, y tú no, y entonces por eso yo entiendo el arte contemporáneo, y tú no. O sea, el arte no necesita absolutamente nada. Es una visión instantánea, una revelación súbita, una verdad absoluta revelada. No requiere explicación que medie en ello. El artista tiene que dejar que su obra hable por sí sola. Y esa es la primera cosa en la que tenemos que estar alertas. El cambio original de esto es que el arte tiene que hablar así. La pieza tiene que decirlo todo y de una vez. Tiene que suceder. Nosotros únicamente presenciamos el suceso de que la obra es, no de que la obra tiene que ser porque se explica qué. Entonces, si la obra no dice esto, entonces no va a hablar del artista, y entonces el artista pues no existe. No hay artista detrás de una explicación, ¿no? O sea, hay alguien que detrás de una explicación hay alguien comprometido con quien le otorgó la beca, hay alguien con quien le otorgó ¿cómo se llama? El patrocinio, tiene compromisos con el cuate que alguna vez le cobró la muestra y entonces le prestó su galería y entonces le tiene que devolver el favor, y etcétera, 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 etcétera. Y esta cadena de favores, y esta cadena de autoelogios, y esta cadena de autoaplausos, y este club de los elogios compartidos es lo que tiene al arte hoy sumido en que casi cualquier basura es arte, casi cualquier cosa es arte.
Ni siquiera en términos de reciclaje vale la pena. Ni siquiera. ¿Sí? Dice Séneca que por favor nunca, que no hace falta que alguien hable por ti. Dice que ya es hora que tú mismo digas cosas memorables. Que tu obra diga lo que tiene que decir. Que nadie más explique tu obra. Y es difícil. El arte es muy difícil. Siguiente. Siguiente. Esa es la verdad. Solo es una ocurrencia. Tú ponle un título y ya, ¿no? La creación artística, por eso les decía, es absolutamente difícil, porque no tiene nada que ver con una decisión deliberada de nadie. No sucede nada si es una decisión deliberada. ¿Sí? La creación tiene que ver con esto, y que es algo que hoy no damos por hecho ni por sentado. Hay que entender y saber que el arte no sirve para nada. El arte no enseña nada, no tiene efectos prácticos, no cambia sociedades, no le interesa el bien común, solo puede alimentar, conmocionar, conmover, ocasionar una respuesta psíquica, pero sobre todo hacer nacer individuos. El arte no sirve absolutamente de nada, no tiene una función. Todo aquel que crea que porque decidió ser artista, porque se lleva con los artistas, o porque ya lleva 5 exposiciones y 8 becas, está haciendo arte, únicamente está colaborando a que el arte parezca que tiene una función social, y no la tiene. No sirve de nada hacer arte, dense cuenta. El artista, por eso, no puede desarrollar un método y una técnica que esté hablando constantemente, o que esté hablando de lo bueno, de lo necesario que él es para la sociedad. Los artistas no son líderes de opinión. No nos interesa lo que piensen, nos interesa lo que sienten, pero sobre todo nos interesa la manera en que hacen concreto, que hacen posible concretar en algún objeto su pensamiento o su sentir. Si logran comunicar lo que sienten a través de ese objeto, entonces ya habrán hecho que un individuo nazca. Si comunica con él en términos universales, si él me dice que le molesta que el heteropatriarcado o no sé qué chingados, pues es su opinión y está bien, o sea, tampoco digo que esté mal, pero por favor que no lo pinte si me lo puede platicar, que no lo escriba si me lo puede platicar. A mí las opiniones de los artistas, como a todos los usuarios del arte, nos valen madre. No nos interesan. No sirve de nada oír la opinión de alguien. Nos sirve de mucho conmocionarnos a través de las emociones básicas de los artistas, de la misma manera en que él está prometiendo a través de ese objeto que tuvo a bien concretar la felicidad y la esperanza de que aún esto de ser humanos, de vivir concordes y unificados, vale la pena. De eso se trata el arte. De eso es el arte. Por eso el arte no sirve para nada, aunque pensándolo bien, sirve para todo de manera individual. Pero de manera social, los artistas que quieren hacer revueltas y levantar el mundo, no es el camino, porque es una verdad coyuntural, decíamos al principio, porque es relativo. Y podré estar de acuerdo contigo como ciudadano, pero en términos de obra artística, no solamente no estoy de acuerdo, ni siquiera te entiendo. Temas de moda a cada rato, ¿no? Ahorita es la matanza de Ayotzinapa, antier fue los ilegales, antier es los inmigrantes, antier la bestia, antier el crimen organizado, mañana la recesión económica, después la casa de la primera dama, y entonces todo parece que está girando alrededor de denuncias sociales. No tiene ningún caso. Yo lo que quiero es entenderme a mí existencialmente,
¿Sabes por qué? Porque no soy ningún tonto artista y sí puedo leer los periódicos y sí me puedo formar una opinión de lo que está sucediendo. No necesito que lo pintes, no nada. Y eso es verdaderamente asustante cuando de verdad creemos y vemos y aplaudimos lo que no tiene caso aplaudir ni ver. La opinión de otros, hombre, a cada rato. La verdad absoluta de uno, por favor, que sea ahorita. Y el artista necesitamos que nos dé su verdad absoluta ahorita, para compartirla, para transformar, para entender, para compartir, para de verdad empezar el momento de la creación individual a partir de la creación ajena. Lo demás, hombre, es lo de menos. Siguiente. El artista tiene este fin que les decía. Toda obra de arte, todo artista, tiene que ir a explicar o está preocupado por explicarnos lo que hace o el punto de partida central de la mitología. ¿Qué chingados hacemos aquí? ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? Todo lo demás, todo lo que no explica esto, no es materia artística. Para esto, para explicarlo, para emitir un punto de vista que no una opinión, el artista tiene que acudir o tiene que atender a una parte de su modo de creación que está absolutamente ignorada el día de hoy en las piezas artísticas. Casi todo el arte, y digo casi porque hay gente que sí lo hace bien, casi todo el arte tiene como punto de partida la imaginación. Bien. Entonces, el arte, dado que explica cosas y hace compartirlas de manera inmediata, se vuelve un asunto peligroso. Platón decía que había que expulsar a los artistas, porque los artistas lo único que hacen es fomentar la disgregación, la no unión, una especie de revolución individual que hacía que pusieras en tela de juicio todo. No le gustaba. Platón, con todo y lo artista que ya era en la filosofía, estaba comprometido con esta manera de verdad armar una política útil. El artista, en cambio, hacía que esta política útil estuviera bajo la lupa, estuviera en cuestionamiento constante. Era interesante ver, es interesante leer cómo Platón dice que los poetas, por ejemplo, no son otra cosa que revoltosos. Los artistas son revoltosos en un término, en un sentido, en que todo el tiempo están haciéndote pensar, están haciéndote preguntarte si eso que crees está bien, si no mereces otro tipo de felicidad y otro tipo de existencia. De resto, lo único que harías al no preguntarte, como lo hace el arte contemporáneo, que no se pregunta ni madre, pues únicamente es contribuir a que el estado permanezca como es, a que el estado de las cosas, a que el statu quo, a que el estado gubernamental continúe como es. El artista cree que puede pintar algo relacionado con la última barrabasada gubernamental y cree que está alimentando el espíritu artístico y que cree que de verdad nos va a hacer eso. No, tenemos una opinión y somos miedosos. El artista nos quita el miedo, es peligroso, emancipa la obra de arte porque nos despoja del miedo y dice: tú puedes, tú mereces, tú necesitas, tú quieres salir y ser feliz, hazlo. Tienes que hacerte caso, porque el arte es lo único que pugna el infierno de tu libertad. Hazte caso. El arte contemporáneo ya no está diciendo hazte caso, está diciendo hazme caso. Por eso no es emancipador, por eso no es peligroso el arte contemporáneo, porque no está invitando a este tipo de liberación. Por el contrario, está buscando la sumisión y está buscando el aplauso fácil y por insistir nomás y por chingar la beca oportuna. Siguiente. El arte es muy sencillo de decir, muy difícil de hacer, pero esta es la definición más exacta. Es un medio de comunicación, pero no como nos enseñaron en las escuelas de ciencias de la comunicación, en donde no hay un emisor y un receptor. No, esas estructuras y esas maneras de apropiarse del mundo no le son
buenas al arte. Como medio de comunicación, el arte quiere entablar una especie de afectación, quiere comunicarse contigo a través de que te obligue a aceptar lo que estás diciendo. El arte no dialoga, Yo discutí una vez con un curador que decía, es que aquí encontramos un diálogo. ¿Qué pieza de arte dialoga? El arte, cuando está logrado, es tan concreto y tan contundente que te hace decir, sí, acepto. Por eso a nadie le gusta y todo el mundo se quiere alejar de la peligrosidad del arte, porque el arte te hace decir, sí, acepto, sin duda, porque por eso no es una opinión, por eso es una verdad absoluta, porque atiende los asuntos que tienen que ver con este mundo en donde las verdades no se discuten, donde las verdades son únicamente e invitan a la liberación de uno mismo. ¿Qué me es? ¿O quieres me escuchar? Ya tan pronto. Siguiente. Bueno, pues ¿por qué coincide con nosotros la verdad? ¿Por qué nos coincide con nosotros esta verdad? Bueno, porque esta verdad, esta cosa que no podemos discutir, es decir, este efecto sobre uno, este impacto sobre uno, forma parte de un deseo instintivo de aprender de manera intuitiva, fíjense, no razonada, de manera intuitiva, las leyes del universo. Y aquí es donde el arte no solamente es arte por aparte, donde el arte, al comunicar con nosotros, nos vuelve artistas de nosotros mismos, nos hace sentir que de verdad el arte no es una cosa pegada en un museo, sino es una cosa que se lleva pegada en el corazón, en la mente. Nos hace aprender del universo su belleza, su fealdad, lo tierno, lo cruel, lo infinito que es, pero también los límites. Y en ese sentido comparte con nosotros el asunto de no solamente observar una pieza artística, sino de sentir y asumirnos a nosotros mismos como una obra de arte. Y eso es lo que ya no está haciendo el arte contemporáneo. ¿Qué le hace falta al arte contemporáneo? Reencontrarse con la imaginación, entender que imaginar no es pensar, que imaginar no es fantasear, que imaginar no es sentirse creativo un día, que imaginar es expulgar el alma, desnudar el alma y hacerla que se concrete en un objeto artístico. Cada vez que un artista haga eso, tengan la seguridad de que cuando entren a un museo, ustedes se sentirán parte de la pieza artística y no se van a sentir unos tarados, lejanos y alejados de la pieza artística. Y de eso se trata, reencontrarse con la imaginación. La invitación es hoy, tanto para los usuarios del arte como para los creadores del arte, a volver a reflexionar qué es el arte, por qué no se entiende el arte, pero sobre todo, qué es la imaginación. Yo por mi parte les doy mucho las gracias. No sé si tengan alguna pregunta, con gusto estoy para ampliarles sus dudas, para volver a decir barrabasada y media, pero yo le doy las gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cuál es tu estudio, tu carrera? ¿Qué estudiaste? Mira, me parece trascendente siempre hablar sobre mi currículum, porque lo importante es las aristas o las opiniones o las reflexiones que tú te lleves de esto. No contesta la pregunta, pero ¿eres creador artístico? No. Gracias. ¿Alguien más? En síntesis, ¿cómo podrías explicar qué es la imaginación? La imaginación es toda aquella materia, o sea, toda aquella cosa con la que tú vives, que podríamos decir que es en parte tu biografía personal, lo que has vivido, lo que sientes, y que en términos así como que, digamos, académicos, podríamos llamar datos sensoriales, o sea, archivos que pertenecen a la manera en cómo tú te relacionas con la realidad, pero sobre todo, cómo tú traduces la realidad que tú presencias. La imaginación, decía yo, no es pensar,
no es fantasear, no es sentirse creativo. Imaginar no es inventarse historias permanentemente, eso es ensoñación, eso es fantasía. La imaginación la poseemos todos, porque datos sensoriales, cuestiones biográficas, asuntos, dolores, motivos de placer, motivos de dolor, los tenemos todos. Y la beta de la imaginación es permanente, es todos los días, día a día, cada minuto, cada segundo, estás traduciendo la realidad concreta a partir de tu imaginación. Esa es la imaginación. El artista tiene que llevarnos desde los descubrimientos imaginativos a ese momento en el que toda su biografía conecta con verdades universales, como si hubiera una biografía planetaria de todos los seres humanos que habitamos en el planeta Tierra. Gracias. Buenas tardes. Mira, y hablas de la imaginación, que es un como elemento necesario para un artista, pero ¿qué tiene que ver aquí lo de la inspiración? Porque los artistas tienen momentos. Una cosa es la imaginación, la capacidad de crear, pero otra la inspiración, el momento en el que el artista es capaz de crear algo. Yo soy escritor, pero no sé si soy artista. Entonces, también yo creo que hay momentos, por ejemplo, puedo tener no tanta imaginación, pero la inspiración también es algo necesario para que un artista pueda crear, para que pueda transmitir lo que crea. Mira, la inspiración también es un invento proveniente del siglo XIX. Es un poco el momento en que se acuñan este tipo de términos que provienen de sentirse artista. Es el momento en que la cuestión está en el neoclásico y las catalogaciones, las estructuraciones de la historia del arte comienzan, y la inspiración es algo que de verdad parece como en el arte, como un relámpago. Yo lo traduzco de esta manera, es como un relámpago imaginativo. Dice Picasso que ojalá y que cuando le llegue la inspiración lo encuentre trabajando. El artista tiene más mérito por el oficio que por la inspiración, porque imaginación tenemos todos, trabajo no. Experimentación, error. El Renacimiento nos enseñó eso. O sea, hay que equivocarse, hay que ensayar. El arte es un laboratorio, la pieza tiene que ser un laboratorio. Constantemente hay que hacer del trabajo un laboratorio. Pero la inspiración es solamente este momento de revelación de una verdad súbita, en donde tú dices, es por aquí donde tengo que comenzar. Pero esto no asegura el éxito de la pieza, únicamente asegura el momento en donde inicia el experimento. Nadie en el arte, no hay one hit wonders, o sea, no hay gente que vaya a pegar, o sea, por un momento que tenga, digamos, de inspiración o de imaginación. O sea, no asegura eso. Únicamente el arte lo que está diciendo es, ponte a trabajar en esto, y tal vez ese momento de inspiración o de imaginación derive en un error, pero ya lo hiciste y es una acumulación y es un experimento. Por eso yo les decía, el arte realmente no existe. Lo que existe es el proceso. Todos los artistas valiosos que conocemos, admiramos, a los grandes maestros, por ejemplo, la literatura y la pintura, se murieron esperando hacer la grandísima obra maestra que iba a declararle al mundo lo importante y lo necesario de su existencia. Ojalá nunca llegue ese momento, porque lo que nos emociona hoy en día del arte es precisamente la experimentación y el laboratorio. Nos gustan más los errores de los artistas que sus aciertos. Cuando alguien llega a una conclusión, el arte se muere. Cuando alguien, a partir de una conclusión, permanece en la búsqueda, el arte se nutre. ¿Alguien más? No tenemos tiempo. Uno más bien. Anda. Además hay muchas preguntas. Buenas noches. Hola. ¿Cuál crees que sería el papel de la academia en el arte en esta época? Mira, yo definiría la academia de esta manera. Una cosa es la cuestión académica formal, y otra cosa es la academia académica por decisión autodidacta. Cuando tú te inscribes en una escuela de artes visuales, o gestión de las artes, o de investigaciones estéticas, o lo que sea, lo único que tienes es una acumulación de conocimientos forzados. Y algo aprendes, ¿no? Pero lo que a mí me importa, y lo que sí se nota cuando un artista está haciendo lo que debe hacer, es que asumió a la academia como un taller. No le interesó la acumulación de conocimientos, le interesó la práctica.
Y evidentemente, cuando yo digo que al artista de hoy le falta oficio, es porque entre otras cosas descubrió que sí se necesitaba, por ejemplo, comprender la historia del arte, entender qué es la historia del arte, sin que se vuelva un erudito en la historia del arte, pero sí se convierte en un trabajador del arte. Insisto, lo que nos gusta del arte es el proceso y la equivocación. Los aciertos pasan rápido y son recogidos y purgados por el siguiente artista. Eso está bien y eso hace del arte aún más placentero estéticamente. Pero la academia como tal, a veces lo único que hace es coartar la capacidad artística, el relámpago imaginativo, la inspiración, como gustes llamarle, de lo que a lo mejor tú deberías crear como lenguaje propio. Es decir, todos los que asistimos a una escuela alguna vez de arte, nos costó mucho trabajo como que ver que deberíamos tener un sendero que caminar. No nos acomodan los senderos caminados de la historia del arte. Siempre nos interesan los lenguajes construidos a partir de la propia imaginación. Y la propia imaginación es la academia verdadera. El ser autodidacta es lo mejor. Bueno, ya mi amigo ya no quiere preguntas. No, ya no. Pero está dispuesto a que si alguien tiene alguna duda, Si alguien tiene otra pregunta, se acerque a ti después, porque ya no tenemos tiempo. Bueno, les pedimos un aplauso muy grande, por favor, para Julio. Muy bien, muchas gracias, Julio. Chao. Y los invitamos a que se queden, porque en unos minutitos más estaremos dando inicio a nuestra siguiente conferencia sobre el proyecto de innovación titulado Cazadores de Talentos, a cargo de Juan Carlos Sánchez Magallanes y Jazmín Valles Medina. Entonces, en unos